Punto 1. Introducción. Para empezar, es importante conocer algunos conceptos básicos que explicaremos en este bloque. ¿Quién crea los datos? ¿Dónde se almacenan? ¿Quién define la estructura de datos? ¿Qué es una familia? ¿De qué se componen las familias? ¿Cómo se relacionan? Cuando necesitamos albergar información relevante de nuestra empresa, lo que hacemos es crear familias en Aura Portal. Veamos un ejemplo donde imaginemos que tenemos que gestionar cursos. Esos cursos son impartidos por unos profesores y van a acudir unos alumnos. En este caso, nos crearíamos 3 familias. Una con la familia cursos, otra familia para los alumnos y otra familia para los profesores. ¿De qué se componen las familias? Bien, las familias no hay que pensarlas como un simple repositorio de datos, ya que aprenderemos que con ellas se puede realizar todo tipo de automatismos y gestiones avanzadas. ¿De qué se componen? Básicamente podríamos decir que son columnas y registros, ¿vale? Las columnas son atributos, son los campos, y cada registro es lo que nosotros llamamos un elemento, donde contiene información relacionada. Al pulsar sobre una fila, abriríamos un formulario donde se pueden introducir los datos. ¿Cómo se relaciona? En ocasiones necesitamos acceder desde un único sitio a los datos de distintas familias. En lugar de crear una familia con cientos de datos, podemos crear distintas familias que se relacionen entre sí. De esta forma, lo que hacemos es evitar duplicar la información. A continuación, veremos un ejemplo. Aquí tenemos, como indicábamos al principio, 3 familias, alumnos, cursos y profesores, donde a un mismo curso pueden ir distintos alumnos, el mismo alumno puede ir a distintos cursos, un curso es impartido por profesores y un profesor puede impartir distintos cursos, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí apreciaríamos este tipo de relación NN entre ellos. Aquí se puede observar claramente que si creáramos una única familia en lugar de 3, repetiríamos los datos, puesto que Jim, que es un alumno, lo tenemos que repetir 1, 2, 3, 4 y 5 veces si resulta que acude a 5 cursos. Y el profesor María, como da distintos cursos, también lo repetiríamos un montón de veces. Por lo cual, nosotros en lugar de tener una única familia, creamos 3 familias, las relacionamos de forma que Jim estaría en la familia de alumnos, el curso estaría en la familia de cursos y el profesor en la familia de profesores, y María en profesores. De forma que profesores solamente tendríamos una vez María, en alumnos solo tendríamos una vez Jim, y en cursos solamente tendríamos el curso correspondiente. ¿Quién administra los datos para su posterior gestión y uso? En primer lugar, tenemos la capa de diseño, donde AdminPortal y los administradores delegados crearían el diseño, la estructura. Y luego los usuarios, lo que llamamos la capa de usuarios, los demás usuarios, son los que alimentarían con datos esa estructura generada previamente en diseño. AdminPortal es el administrador con más permisos en la aplicación y es el único que puede convertir a un empleado en administrador delegado. ¿Quiénes administran los datos para su posterior gestión y uso, como hemos estado viendo? Son los administradores delegados, los que administran los datos. Administran, estructuran y definen la aplicación para todos los usuarios. Son los responsables de que estos datos se gestionen de forma correcta. Para ello aprenderemos sus funciones de crear, definir y usar distintos repositorios de datos en Aura Portal. Después, los usuarios, una vez definidos la estructura por los administradores delegados, son ellos los que les dan uso. Los datos de la empresa van siendo creados por ellos, son gestionados tanto por los usuarios, que son personas, directamente por teléfonos, por sensores, robots, etc. Es decir, cualquier sistema externo a partir del cual se puedan introducir datos en la aplicación. ¿Cómo interactúan los usuarios en el sistema?
En primer lugar tenemos AdminPortal. AdminPortal es el administrador de AuraPortal, el administrador principal de AuraPortal. No tiene ficha, es decir, no forma parte de la familia de empleados, ni trabaja con las opciones habituales de la aplicación, con tareas, notificaciones, etc. Y dispone del máximo nivel de acceso para la administración de la estructura de AuraPortal. Luego están los administradores delegados, en segundo lugar, que son usuarios que sí que son empleados y que además cuentan con unos permisos especiales que solamente se los puede otorgar AdminPortal y le otorga permisos para acceder a las opciones de configuración de la estructura de AuraPortal. Estos son los responsables del diseño de todas las opciones de configuración. Y por último, tenemos lo que son los usuarios, que son los empleados y externos, que tienen acceso a todas las opciones habilitadas por los administradores delegados en los portales de empleados para los empleados y en los portales de externos para los externos. ¿Desde dónde gestionar o administrar la estructura de datos? La estructura de datos se gestiona desde la opción Estructura. Desde esta opción, donde pone familias, administraríamos todas las familias. Esto lo hace el administrador delegado. Un usuario que no es administrador delegado no tiene permisos para entrar en esta opción de estructura. Por otro lado, tenemos los usuarios que sí que podrán introducir datos, crear, borrar y gestionar desde el botón Familia de la botonera que hay en el marco vertical. Por lo tanto, el administrador delegado es el único que puede entrar, o los administradores delegados son los únicos que pueden entrar en estructura. Desde esta opción estructurarían las familias y luego los usuarios desde la propia aplicación entrarían a el botón que está disponible para ello. Ya se encargarían de alimentar la aplicación con los datos. ¿Por qué se llaman familias? Dice, todos los datos de la aplicación se guardan de forma jerárquica. Esta forma de estructurar los datos se conocen como familias, o bien lo que llamaríamos familias de registros. Esto realmente solo le importa al administrador, que es el que ha de definir la estructura. Es irrelevante para el usuario final, que él simplemente lo que tiene que hacer es introducir los datos según la estructura que haya definido el administrador. ¿Cómo están estructuradas las familias? Están estructurados en árbol. ¿Qué es una estructura en árbol? Supongamos que creamos una familia de ciudades, ¿vale? Lo primero que haríamos es crear las familias e inmediatamente montar la estructura. Crearíamos las ramas, por ejemplo, en este caso las ramas podrían ser los continentes y crearíamos las clases. Las clases en este caso son los países. Esta es la estructura que se crea desde estructura y la crea el administrador delegado. Una vez creada esta estructura, ya los usuarios pueden crear los elementos. Vemos que cada uno de los elementos tiene que ir en una clase. Siempre cuando se crea un elemento, el usuario tiene que decidir en qué clase lo sitúa, ¿vale? Por lo tanto, previamente tiene que tener creada la estructura y el árbol y las clases para posteriormente poder introducir o crear elementos eligiendo en qué clase los quiere crear o seleccionando la clase en la que los quiere crear. La mayoría de familias tienen esta estructura, es decir, las ramas, las clases, estos dos se crean desde estructura y los elementos que ya los crea el usuario desde la propia interface. Los elementos de la mayoría de familias se ubican dentro de clases y estas están en las ramas. Puede ser una rama o las ramas, los niveles que queramos. Las únicas familias que tienen una particularidad al respecto son la familia de documentos y la familia de empleados. ¿Qué diferencia hay? Pues que en la familia de documentos, en lugar de clases, tenemos las bibliotecas.
Y los elementos, que son los documentos, los creamos en una biblioteca. Seleccionamos la biblioteca. En todas las familias se selecciona la clase. En la familia de documentos, cuando vamos a introducir un documento, seleccionamos una biblioteca. Por lo tanto, las ramas, en lugar de clase, bibliotecas, y los documentos son los elementos. Y por último, la familia de empleados, que también tiene una excepción, y es que tenemos en las ramas lo que queramos, las ramas que queramos, y en lugar de clases tenemos lo que llamamos el cargo del empleado. Y el empleado va directamente asociado al cargo. De forma, es la única que se puede acceder al elemento desde estructura. En las demás, todos los elementos siempre se accede desde el botón correspondiente de la aplicación. Aquí se puede acceder desde familias, pero también se puede acceder desde la propia estructura. Por lo tanto, la mayoría de las familias, árbol, rama, clases y los elementos los crea el usuario. O sea, familia, documentos, ramas y bibliotecas en lugar de ramas y clases. En la familia empleada, ramas y cargo en lugar de ramas y clases. Las familias, hay unas que vienen creadas por defecto en la aplicación. Son las que están marcadas en verde. Y luego, por otro lado, tenemos las familias propias, que son creadas por los administradores delegados cuando se necesitan. Y se pueden crear todas las que queramos. En la aplicación hay muchos otros sitios donde se almacena información. Algunos ejemplos son en los procesos, en las bibliotecas, las galerías de imágenes, los contadores, cada uno con sus particularidades. ¿Vale? En este bloque nos vamos a centrar en las familias. Las familias del sistema, empleados, reglas, ítems, proyectos y áreas, tienen un formulario fijo. La familia de cuentas, podemos crear distintos formularios, tanto para cuentas como para los contactos de esas cuentas. Podemos crearnos los formularios que queramos. Y las familias propias también se pueden crear varios formularios. Vamos a ver en la propia aplicación cómo lo gestionamos. Aquí soy AP1, por lo tanto, tengo en nuestra instalación, tenemos unos usuarios dados de alta y el único que es administrador delegado es AP1, ¿vale? Los demás son usuarios. Entonces, para estructurar, para ir a la opción de estructura, necesito ser administrador delegado para poder entrar en la opción de estructura. Vamos a ver cómo gestionaríamos una familia. Por ejemplo, voy a familia de áreas y entro a ver árbol y clases. Si le doy a expandir aquí al árbol, me aparece el árbol contraído. Desde aquí puedo salir, crear una rama nueva, ver cambios, expandir o contraer. Bien, si le doy aquí a expandir, me aparece el árbol expandido. Bien, aquí vemos que tiene unas ramas, la rama general y la rama delegaciones. Dentro de la rama delegaciones tiene dos subramas y luego lo que son las clases. Supongamos que queremos crear una nueva rama. Entonces vendríamos aquí, crear una rama o darle al más y vamos a crear la rama, perdón, esto es una clase, disculpad. Voy a editar árbol. Estaba en clases. Primero editar árbol. Quiero crear una rama nueva, como tengo aquí la 1, voy a expandir para verlo, tengo la 1 y la 2, voy a crear la rama 3. La rama 3 y le voy a poner el nombre Fundaciones. Guardar. Para poder ver esta rama en el árbol, lo que tengo que hacer es aquí ver cambios y ya me aparecería. Pues bien, he creado una rama nueva. Supongamos que ahora quiero crear una clase. Editar clases, tengo estas clases que tengo en la rama 2.1, voy a crear una clase que la voy a poner en la rama
3. Pues crear una clase, nombre, fundaciones culturales, guardar y salir. Y vemos que aquí de momento no aparece porque no la he ubicado. Es fundamental ubicar las clases porque si no están ubicadas, cuando voy a crear el elemento no me aparecen. Fijaros, yo aquí tengo estas 3 clases. Si yo fuera a crear un elemento, supongamos que ya he terminado de estructurar mi familia, voy a crear un elemento y vendría a familias. El usuario trabaja en esta zona y entra a áreas. Y voy a crear un área. Fijaros, le doy a proceder y aquí fundaciones no me aparece. ¿Vale? No me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque no está ubicada en el árbol. Si vamos ahora a estructura y la ubicamos en el árbol, voy a editar el árbol, edito la rama y veo que Fundaciones Culturales no está ubicada. Si la quiero ubicar, simplemente la tengo que marcar y ubicarla. Guardar. Si le doy a ver cambios y a expandir, ¿veis? Ya tengo aquí Fundaciones Culturales. Si voy ahora a crear un área, fijaros otra cosa importante. Cuando vengo aquí, ¿por qué me aparece solo zona sur? Me aparece zona sur porque la he puesto como preferente. Si quiero verlas todas, le daría y ya me aparece Fundaciones Culturales. Supongamos que quiero que Fundaciones Culturales sea también preferente. Iría a estructura, áreas y aquí al editar árbol, edito aquí y si quiero que esta clase sea preferente, la marcaría como preferente. Guardar. Ahora al volver voy a hacer una cosa, voy a abrir otra sesión para no tener que cada vez entrar de nuevo. Vamos aquí, si voy a la familia, áreas, y ahora voy a crear un área. ¿Veis? Ya me aparece. ¿Por qué me aparece Fundaciones Culturales? Porque la he marcado como preferente. Entonces, si le doy a proceder, me aparecen todas las clases. Y si no, me aparecen en principio las preferentes que se supone que son las que más utilizo. Entonces yo aquí, para crear un área, simplemente seleccionaría una clase, vengo aquí, editar, porque ya lo que hace, fijaros, nada más entrar, un momento, nada más entrar le da el ID 5. Hay que cambiar, ponerle el nombre. Nombre, por ejemplo, Fundación March. ¿Vale? Guardar. Y he creado un elemento. Si vengo ahora a la familia de áreas, perdón, si vengo ahora a la página principal, le doy a proceder, tengo un nuevo elemento. Bien, si voy a estructura, imaginemos que ahora quiero crear otra rama, ¿vale? Supongamos que quiero crear otra rama. Y me quedo, tengo la 3 y la dejo ahí y le pongo ONGs, por ejemplo. Guardar. Aquí lo que he hecho es modificar la rama. Modificar. Supongamos que quiero crear una nueva. Y le voy a poner, como estaba antes, Fundaciones Culturales. Antes lo que he hecho es modificar la rama y le he cambiado el nombre. Ahora imaginaros que quiero crear una nueva. Le doy a guardar. Me dice la rama 3 ya existe. Si desea insertar una nueva rama, desplazando el árbol, pulse aceptar. Si le doy a aceptar, le doy aquí a ver cambios. ¿Veis? Me ha dejado en la rama, en la 3 me ha dejado Fundaciones Culturales. Perdón, quería solo fundaciones. ¿Veis? Entonces modifico y fundaciones. Guardar. Perdón, es esta la que tengo, 3. Y le he puesto Fundaciones Culturales y lo que le quería poner era solo fundaciones. Guardar, ver cambios, ya tengo fundaciones.
Ahora Fundaciones Culturales se me ha quedado en ONG, la voy a dejar donde estaba. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que entrar aquí y quitarla. Pasarla a este lado, guardar y luego marcar la rama que quisiera y volverla a poner. Marcarla como preferente, como habíamos hecho, y guardar. ¿Vale? Luego, en resumen, lo que hago aquí es estructurar el árbol, crear las ramas, crear las clases, ubicar las clases en las ramas correspondientes. Acordaros que si no se ubican, no podemos luego crear elementos en esa clase. Y una vez hemos acabado la estructura, el papel del administrador delegado ya está completado. A partir de ese momento ya es el usuario desde la botonera principal, entraría aquí y crearía los elementos. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, tenéis los filtros, como siempre, el grid, y seleccionando entraríais en el elemento. Ahora, del 2.02, ejercicio de gestión de datos, realiza el punto 1.